Grabar, vale, ya estoy grabando. Bien, estábamos hablando de los mecanismos que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, para luchar frente a las infecciones, ¿vale? Frente a las enfermedades infecciosas. Y, a ver, ¿qué sonaba eso? Bien. Y habíamos dicho que había tres mecanismos principales, ¿no? El primer mecanismo que vimos el otro día, que eran las barreras naturales, es decir, las barreras que tiene nuestro cuerpo, ¿vale? Para impedir o al menos dificultar que los microorganismos penetren al mismo y por lo tanto no puedan colonizarlo, proliferar en él y causar un mal funcionamiento de alguna estructura o algún órgano que provoque una enfermedad, ¿vale? Una enfermedad infecciosa, ¿vale? Entonces, mientras las barreras estén intactas, la piel y las mucosas, pues es muy difícil que penetren a nuestro organismo microorganismos, pero hay algunos que sí que son capaces, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel de mucosas, porque a nivel de piel es mucho más difícil porque es una estructura mucho más desarrollada, más gruesa, ¿vale? Y mucho más eficaz. En el caso de las mucosas, pues sabéis que es algo más fácil. Por ejemplo, si inhalamos el famoso virus del que estamos hablando todos estos meses, pues el virus es capaz de colonizar la mucosa, la propia barrera, ¿vale? Entonces, eso provocaría ya la enfermedad que ya todos conocéis, ¿vale? Bueno, pues entonces, la primera defensa es las barreras. Pero cuando se superan las barreras, pues tenemos un segundo tipo de mecanismo que sigue siendo inespecífico, es decir, que no depende del agente infectante, ¿vale? Y el segundo mecanismo es la respuesta inflamatoria, ¿vale? Siempre regulín, que hay poca luz, ¿vale? La respuesta inflamatoria o respuesta inmune inespecífica, ¿vale? Que todos sabéis lo que es. Todos sabéis lo que es la inflamación o la respuesta inflamatoria, ¿vale? Vamos a ver cómo se produce y qué consecuencias tiene, ¿vale? Entonces, id preparando vuestro papel, tenéis ya preparado vuestros apuntes, vais tomando nota. Ah, una cosa, de los trabajos que me estáis entregando, de los resúmenes, tengo que deciros que algunos lo estáis haciendo muy bien, pero otros me estáis entregando un esquema de lo que he puesto en la pizarra. Eso no es un resumen, ¿vale? Lo que yo quiero es que toméis nota de lo que yo voy diciendo, yo voy dando tiempo, voy repitiéndolo, ¿vale? Lo que es tomar apuntes, para que luego hagáis un resumen, ¿vale? Con toda la información o el máximo de información posible. No va a salir más de 7, 8 líneas o 10 líneas, no va a salir más que eso. Pero si yo pongo esto en el trabajo y leéis eso, no sirve de nada si no sabéis de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero es un resumen, ¿vale? Que produzcáis un texto, que elaboréis un texto con toda la información, ¿vale? No es solo, ahora tomáis nota en sucio, pero no me entreguéis un esquema, ¿vale? Bien. Entonces, ¿en qué consiste la respuesta inflamatoria? Bueno, todos alguna vez habéis tenido alguna parte del cuerpo inflamada y todos sabéis que esa inflamación pues genera dolor, genera hinchazón, un enrojecimiento, ¿vale? Y que la zona esté más caliente. Todo eso son los síntomas propios de la inflamación. Vamos a ver cómo se produce, ¿vale? Bien, pues fijaros, yo lo he puesto aquí de manera esquemática y ahora vamos a ver el dibujito, ¿ok? De manera esquemática, ¿qué es lo que ocurre? Mirad, pues que ante un daño tisular, ¿vale? ¿Qué es un daño tisular? Pues una lesión en un tejido, ¿vale? Un esguince, una herida por un cuchillo, por un alfiler, ¿de acuerdo? Un daño en el tejido. O una infección, es decir, que los microorganismos, las bacterias, por ejemplo, se desarrollen en ese tejido, ¿vale? En cualquiera de las dos situaciones, o en las dos a la vez, ¿vale? Tanto un daño tisular como la infección, provoca que las células, algunas de las células que hay en el tejido, liberen una sustancia que todos conocéis o al menos os suena, ¿vale? Que se llama histamina, ¿de acuerdo? La histamina es una sustancia inflamatoria. ¿Os suena esa sustancia a los que sois alérgicos, verdad?
porque uno de los medicamentos que tomáis para la alergia son antihistamínicos, que hacen lo contrario, es bloquear la histamina, ¿vale? Porque una persona alérgica también libera histamina en sus tejidos, provocando inflamación allí donde se produzca. Si es en la piel, genera ronchitas y como una urticaria. Si es en las vías respiratorias puede producir asma, ¿vale? En fin, son pequeñas inflamaciones, no tan agresivas como la que estamos viendo, pero al final el procedimiento, el mecanismo es el mismo, es igual, ¿vale? Bien, entonces, esa histamina produce vasodilatación, es decir, el efecto de esa molécula, de esa sustancia, es vasodilatación. ¿Qué es la vasodilatación? Pues la vasodilatación es el aumento del calibre de los vasos sanguíneos de la zona. Es decir, toda la zona que está siendo infectada o dañada, en respuesta a ese daño, a esa infección, y en respuesta a la histamina liberada, dilata, aumenta el calibre de los vasos sanguíneos de la zona. Y la consecuencia es lógica. Si se aumenta el calibre, la consecuencia primera es que llega más sangre a la zona. ¿Vale? Eso está claro. Entonces, fijaros el procedimiento, el mecanismo. Daño o infección liberan histamina. La histamina hace que llegue más sangre. Vasodilatación. ¿Vale? ¿Qué efectos tienen o qué beneficios tienen el aporte extra de sangre? Pues mirad, el beneficio es doble, ¿de acuerdo? Por un lado, si llega más sangre, llegan más células sanguíneas, ¿vale? Pero yo de todas las células sanguíneas me voy a quedar con una sola, ¿vale? Con una célula como para destacarla, que son los monocitos. Los monocitos son un tipo de glóbulos blancos que lo que hacen es fagocitar todo aquello que reconocen como extraño. Álvaro. Dime. ¿Puedes leer lo que pone debajo de infección? Es que se ve desenfocado y no sé lo que pone. Sí, es que hoy hay poca luz. Le voy a dar la luz, creo que se me va al fondo. No sé, se ve mejor. Nerea, dime. Debajo de No, infección. yo es que lo sigo viendo desenfocado, no lo veo bien. Sí. Dime qué pone, que no lo veo. Histamina. Ah, vale. Eso, ¿no? Sí, eso. Vale. Vale, entonces, el daño tisular o infección generan, es que se ve la sombra, generan la liberación de histamina, ¿de acuerdo? ¿Y qué efectos tiene la histamina? Pues provoca vasodilatación, que lo que hace es que llegue más sangre, ¿de acuerdo? Yo, si queréis, os hago una foto ahora de la pizarra y os la mando al WhatsApp, ¿vale? Por si alguien no ha terminado de ver todo, para que lo tengáis todo, ¿de acuerdo? Bien, llega más sangre y una de las consecuencias es que llegan más glóbulos blancos, glóbulos rojos, pero yo me quedo con un tipo de glóbulos blancos que son los monocitos. ¿Qué hacen los monocitos? Pues los monocitos se comen, os voy a poner aquí, se comen todo aquello que reconozcan como extraño. Fijaros, voy a poner una imagen. Ahora mismito. Un segundo. Vale. Vale. Aquí nos sirve perfectamente esta imagen. Mirad. ¿Veis lo que está ocurriendo aquí? Mirad. Esta célula que yo estoy señalando en rojo sería un monocito que cuando sale a los tejidos, pues, se llaman macrófagos, aumentan de tamaño, en fin, eso nos da igual. Pero fijaros, en azul voy a dibujar, voy a señalar, ¿lo veis? La sustancia o la célula extraña, ¿de acuerdo? ¿Qué hace el monocito? Pues el monocito reconoce mediante unos receptores que es extraña, ¿vale? Se une a los receptores la molécula extraña o la sustancia extraña o la célula extraña
Fijaros qué está pasando en el punto 3. Que el fagocito se ha comido a ese organismo, por ejemplo, esa bacteria. ¿Qué va pasando? Pues que va digiriendo, ¿vale? Va digiriendo las moléculas, las células, todo aquello que haya ingerido. ¿Se entiende lo que hace un monocito? ¿De acuerdo? ¿Es útil ese aporte de monocitos extra? Claro que es útil, porque si hay infección, pues es más fácil eliminar las bacterias. ¿De acuerdo? Si hay alguien que no entienda algo, que me lo diga, ¿vale? ¿Está todo claro? Vale. Entonces, llega más sangre y más monocitos. Pero además, otra consecuencia del aporte extra de sangre es que llegan más sustancias para reparar el tejido. Si hay un daño, hay que reparar el tejido. ¿De acuerdo? Igual que si se ha roto una pared, hay que traer ladrillos nuevos para regenerar la estructura. Pues aquí pasa igual. Para regenerar el tejido dañado se necesitan materiales. ¿Por dónde llegan los materiales? Pues por la sangre. ¿Vale? Todo por ahora es muy lógico, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues que ese aporte extra de sangre, gracias a la vasodilatación, origina síntomas, que es lo que está aquí escrito, ¿vale? Síntomas. ¿Qué síntomas son los de la inflamación? Pues ya lo hemos dicho. La zona inflamada duele, ¿verdad? Está roja o más roja de lo habitual, está caliente y está hinchada, ¿vale? Todo eso son los síntomas de la inflamación, ¿de acuerdo? Fijaros, y ahora aquí, de modo gráfico, acercarme un poquillo, aunque no me veáis a mí, os lo voy a ir señalando. Vale. Fijaros, de modo gráfico lo que tenemos aquí. Yo aquí he representado, por ejemplo, la piel, ¿vale? Y algún simpático gracioso me ha clavado un alfiler, que es lo que hay ahí. ¿Qué ocurre cuando yo he clavado el alfiler en la piel? Pues que he roto la piel, ¿verdad? ¿Quién puede penetrar si ya he eliminado o al menos tengo una lesión en esa barrera? Pues entran, no sé si lo apreciáis, por ejemplo, bacterias. ¿De acuerdo? Todos esos puntitos, esas líneas que yo he dibujado, con naranjitas, son bacterias. ¿Qué hemos dicho que provoca las bacterias en el organismo? Pues una proliferación. Y lo que hacen es infectar la zona. ¿De acuerdo? Por eso cuando nos hacemos una herida hay que echarse un desinfectante, ¿no? Un antiséptico para evitar que se infecte la herida. Como el betadine o el alcohol o la agua oxigenada, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué hemos dicho que provoca la infección o el daño? Las dos cosas. Que se libere histamina. ¿Qué hace el vaso sanguíneo? Fijaros, el vaso sanguíneo se dilata en la zona. Es lo que estoy aquí. El vaso sanguíneo se hará más grueso, ¿de acuerdo? Si se hace más grueso el vaso sanguíneo, llega más sangre. Pero claro, ¿qué le pasa a la zona si hay aquí más sangre? No penséis que todo es solo hay un vaso sanguíneo. Todo esto está lleno de vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Sobre todo debajo de la parte superior de la piel hay muchos vasos sanguíneos. Si todos se inflaman, la zona inflamada, perdón, la zona afectada, pues aumenta de tamaño, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Vale? Bien. ¿Qué me proporciona ese aporte extra de sangre? Pues más monocitos o células fagocitarias que lo que hacen es comerse las bacterias que hay en la zona y me aporta sustancias para reparar toda la zona. Consecuencias o síntomas, los tenéis aquí. Dolor, ya sabéis lo que significa dolor. Rubor, ¿alguien sabe el significado de rubor? ¿Qué significa rubor? ¿Que se pone rojo? Muy bien. ¿Os han dicho alguna vez que si os habéis ruborizado? ¿Nadie sabéis lo que es ponerse colorado? Sí. A ver, ¿quién se pone colorado cuando le dicen algo y le da un poco de vergüenza? Seguro que hay algunos
Eso le pasa a los que tienen vergüenza. Los que no tienen vergüenza no se ponen colorados. Pues cuando una persona se pone colorada, se dice que se ha ruborizado. ¿Vale? Pues de ahí el síntoma de rubor. Es enrojecimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay dolor? Pues porque las terminaciones nerviosas del tacto están todas apretadas por la inflamación, ¿vale? Están todas presionadas y esa presión genera irritación, la está irritando, ¿vale? ¿Por qué proporciona también, por qué produce calor la inflamación? ¿Por qué produce calor? ¿Por qué está más caliente la zona? Es lógico, ¿no? Si la sangre, ¿a qué temperatura está? ¿30 y algo de grados, no? A 30 y algo de grados. ¿Cuántos 30 y algo? ¿Os acordáis en la mucosa respiratoria, en la pituitaria roja, que había muchos vasos sanguíneos para calentar el aire? En la sangre está la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, si llega más sangre, pues la zona está más caliente. Así de fácil. Y por último, genera tumor. ¿Vale? Tumor de manera genérica, es una palabra también polisémica, significa varias cosas, pero de manera genérica significa hinchazón. ¿De acuerdo? Aunque también designamos, o sea, utilizamos esa palabra para designar sobrecrecimiento en algún tejido, ¿no? Un tumor, ya sabéis lo que es, ¿de acuerdo? Pero aquí en inflamación, pues nosotros, el significado es hinchazón o aumento de volumen, ¿de acuerdo? A ver, chicos, dudas. ¿Dudas de la inflamación? ¿Se entiende el procedimiento, el mecanismo? Lo repasamos un poco. Daño tisular o infección, es decir, proliferación de bacterias, generan la producción de histamina, ¿vale? La histamina provoca que los vasos sanguíneos que hay en la zona se dilaten y al dilatarse pues llega más sangre, que aporta glóbulos blancos que se comen todo lo extraño, monocitos, y aportan también materiales, aminoácidos para fabricar proteínas, por ejemplo, de la estructura, materiales para reparar los tejidos dañados. Y eso origina unos síntomas. Y de manera gráfica, pues aquí tenemos lo que hemos visto de manera teórica, ¿de acuerdo? Con los 4 síntomas generales que produce la inflamación. Chicos, ¿dudas? ¿Se entiende? A ver, ¿qué ocurre si yo tomo antihistamínicos? Que se reduce la inflamación. Muy bien, se reduce la inflamación. A ver, ¿quién es alérgico o tiene asma, por ejemplo? O rinitis, o le pican los ojos cuando llega la primavera. Seguro que hay muchos. ¿Vale? Bueno, pues cuando uno tiene alergia, se está produciendo una liberación de histamina mayor de lo normal, por lo tanto genera síntomas en la zona afectada. No es que haya un daño tisular ni es que haya infección. En ese caso, la liberación de histamina lo origina una respuesta inmune alterada, ¿vale? Pero el efecto es el mismo. Es dolor, rubor, calor y tumor, que si tú tomas antihistamínicos, pues al menos palía en parte o la reduce en parte los síntomas. Bueno, chicos, decidme, ¿hay alguna duda? No. ¿Nada? ¿Se queda claro? Sí. ¿Seguro? Vale. Hago fotillo. Vale. Bueno, pues nos tocaría ahora hablar de la respuesta inmunitaria o inmunológica, ¿vale? Pero me va a llevar un poquito más de tiempo y no quiero ir corriendo. Entonces, prefiero hacerlo tranquilo y ya tenéis el fin de semana. Solo os miráis esto, hacéis el resumen y ya está. Y el miércoles, si queréis, nos metemos con la respuesta inmune, ¿vale? Y os digo ya algunas actividades un poquito más amplias y ya casi que vamos a ir acabando. La semana que viene, ¿qué día es la semana que viene? Hoy es 12, 19... Sí, yo creo que el viernes que viene acabaremos, ¿vale? Si hace falta que nos conectemos después el viernes una segunda vez, nos conectamos, pero que acabaremos el viernes, ¿vale? Ya os dejo el... No sé, ¿el curso sabéis cuándo acaba? ¿El 22 o el 23?
Las evaluaciones son el día 18. ¿Y tú cómo sabes eso si yo no lo sé? O no, al menos se me ha pasado. Sí, las evaluaciones son el 18 y las clases terminan el 23. Vale. Yo creo que tercero era después, ¿no? Bueno, da igual. Que nosotros acabamos el viernes que viene, ¿vale?